Esta es la tercera y última parte del primer capítulo de Electrónica Cristalina 2. Esto nos lleva al tema más importante y fundamental de este curso, en el que profundizarás de manera exhaustiva en el próximo capítulo, al estudiar una arquitectura específica de microcontrolador, la arquitectura ARM, que es ampliamente utilizada en la industria. En este video, solo daremos una breve visión general de la diferencia entre microprocesadores y microcontroladores, para qué sirven los microcontroladores y los tipos de microcontroladores que han dado lugar a los controladores modernos. Un microcontrolador es básicamente una computadora de pequeño tamaño integrada en un solo circuito integrado. Esto significa que tiene su propia memoria, procesador e incluso los periféricos necesarios para comunicarse e interactuar con su entorno. Un microcontrolador puede contener uno o más núcleos de procesador. El número depende del propósito final de uso del microcontrolador. Básicamente, los microcontroladores ofrecen soluciones eficientes para tareas específicas. Principalmente se utilizan para controlar dispositivos industriales, automotrices, aeroespaciales o domésticos. Su rendimiento es, por supuesto, limitado, pero cuentan con una potencia de cómputo decente y al mismo tiempo bajo costo y tamaño reducido para hacer muchas cosas, razón por la cual han ayudado a impulsar la revolución del IoT, o para llamarla por su nombre completo, la revolución del Internet de las cosas. Si el procesador en sí es el cerebro humano, según la analogía común, entonces el microcontrolador debería considerarse como la cabeza humana, donde se encuentran las interfaces absolutamente necesarias para que nuestro cerebro interactúe con la realidad, como la salida del canal espinal a la que se pueden conectar varios periféricos posteriormente. Por ejemplo, nuestra nariz, ojos y oídos. Los primeros microcontroladores aparecieron comercialmente a mediados de los años 70, siendo uno de los primeros el TMS-1000, lanzado por Texas Instruments en 1974. Era un microcontrolador de propósito general con una arquitectura de 4 bits que contenía, además del procesador de 4 bits, el oscilador, que generaba la señal de reloj, memoria de solo lectura y de lectura-escritura, y entradas y salidas de propósito general. Su encapsulado era una solución de montaje a través de orificio. En ese momento no existía una tecnología generalizada para soldar dispositivos de montaje superficial. El uso generalizado del TMS-1000 incluía sistemas de control, electrodomésticos e incluso juguetes. Intel creó su propio microcontrolador en 1976, que fue el Intel 8048. La aplicación más importante de la infinidad de usos de estos chips es que también ha sido el controlador de millones de teclados de PC. Borrar las memorias permanentes de los microcontroladores no fue una tarea fácil durante mucho tiempo. Los chips producidos en masa generalmente se vendían con una memoria de programa programable en fábrica, mientras que algunos, utilizados principalmente para prototipos, tenían memorias borrables por V. Estos últimos, por supuesto, también debían tener una carcasa transparente, que a menudo era una carcasa de cerámica con una ventana de cuarzo, por lo que costaban mucho más. Estas memorias eran las memorias de solo lectura programables y borrables, o EPROMs. En muchos casos, incluso las unidades programables una sola vez tenían una memoria que podía ser borrada por luz ultravioleta, pero como su encapsulado no permitía el paso de la luz UV, era imposible borrar su memoria. Los problemas anteriores se resolvieron de un solo golpe con el avance tecnológico del EPROM a principios de los años 90, que es la variante eléctricamente borrable del EPROM. Las memorias EPROM habían alcanzado la durabilidad que las hacía adecuadas para su uso en microcontroladores. La empresa Atmel también introdujo en ese momento su microcontrolador con memoria flash, el cual se difundió rápidamente en la industria. De hecho, puedes encontrar este tipo de memoria también en los controladores STM32. A medida que la tecnología ha evolucionado, el tamaño de palabra y el ancho de bit de los microcontroladores ha aumentado de forma constante. Como se mencionó en el video anterior, los primeros de estos chips eran de 4 bits, lo que significa que podían manejar 4 bits de datos al mismo tiempo en un solo paso, pero pronto fueron reemplazados por soluciones de 8 bits. Los microcontroladores de 8 bits dominaron el mercado hasta 2011, cuando las variantes de 16 bits los superaron en volumen.
A finales de 2010, los microcontroladores de 32 bits tomaron el liderazgo. La proliferación de microcontroladores de longitud de palabra larga no significa que las soluciones de 8 bits hayan desaparecido por completo. Microcontroladores simples de 8 bits, como el Intel 8050i1 o el Atmel ATmega, todavía se pueden encontrar hoy en día en tiendas de electrónica a precios prácticamente insignificantes. Su rendimiento no es comparable al de sus homólogos de 32 bits, pero en algunas áreas de aplicación donde sus capacidades son plenamente suficientes, son insuperables en cuanto a precio y consumo de energía. Al utilizar un microcontrolador tan pequeño y sencillo, podemos ahorrar dinero, espacio y energía en las aplicaciones donde más importa. Hoy en día, existe una amplia gama de chips de diferentes fabricantes con muchas arquitecturas entre las que elegir, desde opciones económicas, más orientadas a la esperanza, hasta dispositivos más sofisticados. También hay una amplia variedad de alternativas en cuanto a precio y rendimiento. Para poder elegir entre ellas y tomar la decisión óptima, es necesario definir exactamente el área de aplicación y sus requisitos de hardware. Esto no se limita a la elección del núcleo del procesador, ya que diferentes microcontroladores con el mismo núcleo de procesador también están disponibles con diferentes periféricos, incluso en distintos encapsulados. Por lo tanto, es necesario analizar todo el sistema e incluso considerar la tecnología de fabricación para encontrar la mejor solución para el caso de uso específico. Los microcontroladores contienen muchos tipos de periféricos y controladores de periféricos. Nombremos algunos. Un generador de reloj es una unidad que proporciona la señal de reloj necesaria para ejecutar con precisión los ciclos de la CPU. Para tareas que requieren una temporización especialmente precisa, vale la pena utilizar un cristal de cuarzo externo en lugar de un oscilador interno. El controlador de interrupciones genera interrupciones ante señales externas, al expirar temporizadores internos o ante diversos eventos de hardware. En ese momento, la sección del programa que se está ejecutando se detiene. Prácticamente, el procesador deja de ejecutar y salta inmediatamente a la parte del programa que está asignada a la interrupción. Por lo tanto, este mecanismo es capaz de interrumpir la ejecución de un programa y luego reanudar la ejecución de esa parte del programa después de que se haya ejecutado la rutina de atención a la interrupción. El contador es una unidad periférica utilizada específicamente para contar, que es independiente de la ALU del procesador. Se puede configurar para aumentar o disminuir su valor en respuesta a una señal externa seleccionada, proporcionando una solución por hardware a algo que requeriría tiempo de cómputo si se implementara por software. Puede generar una interrupción en caso de desbordamiento, subdesbordamiento o cuando se alcanza un valor preestablecido. El temporizador es básicamente un contador que cambia su valor en respuesta a la señal de reloj, por lo que podemos usarlo para medir el tiempo. Dado que es una unidad separada dentro del microcontrolador, mientras el contador mide el paso del tiempo, no sobrecarga al procesador, que puede realizar otras tareas en paralelo. Al igual que en los casos anteriores, el nombre del DMA, es decir, el controlador de acceso directo a memoria, también es muy descriptivo. Es una unidad de hardware dedicada para realizar tareas de copia de memoria y así liberar al procesador de esa carga. Como no lo hace automáticamente, tendremos que configurarlo durante la programación para que realice tareas específicas. A menudo se utiliza, por ejemplo, para transferir o leer grandes cantidades de datos desde periféricos de comunicación. Los puertos seriales gestionan y controlan la comunicación de periféricos de tipo serie y almacenan temporalmente los datos entrantes y salientes en sus propios registros dedicados. Las formas más populares de este tipo de comunicación son las siguientes: WART, SP, IDOS, I2E y CAN. La lista podría continuar indefinidamente. Hay muchas unidades de hardware internas en los microcontroladores que facilitan las cosas tanto al procesador como a nosotros. Animo a todos a que abran la hoja de datos de un microcontrolador o la descarguen de internet, la abran y estudien su arquitectura interna. Lila, antes mencionaste los puertos seriales, incluido el I2C, que veremos a menudo en el plan de estudios la próxima vez en el capítulo 8.
Pero ahora, te traemos un ejemplo del capítulo 13 llamado Tipos de sensores y sus aplicaciones como un pequeño adelanto. El circuito impreso blanco es una placa de desarrollo tipo Nucleo 446. El componente negro con muchas patas en el medio es el microcontrolador en sí. En este caso se trata de un IC tipo STM30 y 2F446. Esto es lo que programaremos en la mayoría de nuestros videos más adelante. El circuito blanco contiene conectores de pines tipo zócalo hacia el mundo exterior, un circuito de alimentación y el dispositivo de programación a la izquierda para que podamos programar nuestra computadora directamente a través de USB. Esta vez, hemos preprogramado el circuito para ti. Nos gustaría mostrarte un ejemplo de lo que serás capaz de hacer después del capítulo 13. En la placa de prueba suplementaria hemos colocado 3 sensores, una pantalla OLED, indicadores LED y un pulsador. El microcontrolador se comunica con los 3 sensores y la pantalla OLED a través de la comunicación serial I2C. Al encenderse, la luminosidad medida por el sensor de luz APD-SNUEV 1301 se muestra en lux. El cambio en el valor medido se muestra cuando se cubre el sensor. La pulsación del botón es detectada por el microcontrolador y, de acuerdo con el software embebido escrito por nuestros colegas, la siguiente pantalla se muestra en la pantalla OLED. Aquí puede ver el valor medido por el sensor termómetro LM70 y 5 en grados Celsius. Además, este sensor también tiene una salida indirecta que ahora está configurada para encenderse a 28 grados y apagarse a 27,5 grados. Cuando se toca el sensor, la temperatura medida alcanza rápidamente los 28 grados y el LED amarillo conectado a la salida de interrupción se enciende. La siguiente pantalla muestra los valores medidos por el sensor de temperatura y humedad HIJOCO 1220. Esperamos que también les guste el circuito y que pronto lo construyan en casa. Nuestro mundo moderno sería inimaginable sin la electrónica de control de pequeño tamaño. Los microcontroladores son ideales para este tipo de tareas. Esa es la razón por la que se utilizan en tantas aplicaciones. En este capítulo también han aprendido muchas cosas generales que se aplican no solo al micromundo de los microcontroladores, sino básicamente a todos los sistemas basados en computadoras. En el próximo capítulo, aprenderán sobre los detalles de una arquitectura de microcontrolador licenciada específica. En general, este tipo de núcleo de procesador se encuentra no solo en el microcontrolador ST presentado y utilizado en este plan de estudios, sino también en muchos otros dispositivos electrónicos. Así que puedes esperar un tema interesante y útil. Síguenos en YouTube y Facebook, descarga el material escrito de Crystalkel Electronics y hoy mantente al día con nuestros próximos videos. Aprendamos juntos a programar microcontroladores modernos. Adiós. Adiós.